en salud de la Universidad Favaloro. Tiene experiencia en el ámbito estatal de organismos relacionados con la salud laboral. Es miembro del subcomité de expertos en seguridad e higiene de la ONU y actualmente está a cargo del programa Preventox laboral de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Es realmente, vuelvo a decir, es sumamente importante estas dos clases y Alejandro, te agradecemos infinitamente que hoy estés con nosotros. Podés comenzar la clase cuando vos dispongas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tus exageradas palabras. Nada más decirles que con respecto al subcomité de expertos, pertenezco solamente al subcomité de expertos del Sistema Globalmente Armonizado, el DSGA, de la ONU, no de seguridad e higiene, todavía está ahí. No llegué. Em, Quisiera compartirles. Ahora, Tengo inhabilitado la función de ¿no estás compartir. habilitado? Sí. Después, si me habilitas, avísame. No. No estoy todavía habilitado, ¿eh? Jorge. A ver si yo te puedo habilitar. A ver. Ay, muy bueno. Ahí Mientras tanto, les está, está cuento. como coanfitrión, lo tendrías que poder pasar. Espera ahí, ¿No te Alejandro. deja? Recién ahora. Recién Ah, ahora. perfecto, probá. Mientras tanto, sí, mientras tanto, les quiero decir lo siguiente. Em, como, como esto va a ser un plomo, vamos a empezar con, bueno, vamos a ir recorriendo un camino sobre los metales pesados, también sobre el sistema globalmente armonizado, que me parece un método de comunicación de peligros que me parece interesante que conozcan. Vamos a ir a hacer la presentación del libro que tanto nos costó de toxicología laboral el monitoreo de la salud de los trabajadores. También vamos a hablar sobre sustancias y agentes cancerígenos. Pero como vamos a estar dando vueltas por todos estos lados de sustancias, ahí hay algún micrófono abierto con unos pirum pirum llamadas, si se puede ver cuál es. No, el TINC es que van ingresando alumnos. Ah, bueno, entonces que ingresen nomás, que ingresen. Ya Em, son los le- 49. Ahí estamos. Les decía, como vamos a ir por estos lares, por estos caminos, y lo primero que vamos a, digamos, a recorrer juntos es metales pesados, y realmente es un plomo, metales pesados es un plomo, pero bueno, no se me ocurrió otra manera de que tengan la información que yo estimo que tenemos que compartir. Como esto va a ser, digamos, va a ser pesado, como los metales pesados, yo quería empezar con algo no tan pesado, ¿sí? Así que si me permitís, Jorge, quería quiero contar una historia, ¿sí? Quiero contarles esta historia. Vamos a ver si la puedo hacer en presentación, si se puede. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Perfecto. El que no veo soy yo. Una historia. Un listo. Ahí está. Bien. Eh, Quería contar una historia para empezar suave. Una historia que tiene que ver con, con Casimiro Cuarto. Eh, este es Casimiro Cuarto, ¿sí? Eh, Fue rey, ahí dice, es un retrato que hicieron, ¿no? Bueno, se ve que el hombre tenía sus dineros, ¿no?
Eh, eh, este señor Casimiro Cuarto, según dicen, murió allá por el 7 de junio de 1492, causas absolutamente desconocidas, si eran conocidas, ya se perdieron en la historia del tiempo, bastante, ¿no? Para la época, 64 años. Dicen bueno, que era un día muy caluroso y que por eso lo recubrieron con tela y resina. A mí me parece que en realidad eso eh, eran prácticas habituales, prácticas mortuorias habituales. Dice que lo pusieron dentro de un ataúd de madera, bueno, bastante arcaicamente, y que fue enterrado en lo que él después sería la Catedral de Cracovia, en Polonia. Acá tienen la Catedral de Cracovia por afuera, acá tienen la Catedral de Cracovia por adentro. Bastante linda. Y esta es la tumba, bastante fea. De Casemiro, realmente. eh, estaba un poquito, bueno, venida menos. Pasaron unos cientos de años y un grupo de investigadores le pidió permiso al arzobispo, perdón, al obispo de Cracovia, se llamaba Karol Wojtyła, como ustedes se podrán imaginar, para abrir la tumba con la intención de restaurarla, restaurar la tumba, restaurar los restos, esas cosas que hace la gente para National Geographic, ¿no? Bueno, el obispo, Carol, le concedió el permiso. Y un día de abril de 1973, 12 arqueólogos y unos cuantos trabajadores, muchos más trabajadores que arqueólogos, pero bueno, siempre queda la historia de los arqueólogos, abrieron la tumba del rey Casimiro IV Jagiellon. Casimiro para los amigos, Casimiro IV. Claro, efectivamente, tal cual como se ve por ahí por afuera, los restos estaban muy deteriorados debido al uso de resina, telas y el ataúd de madera que estaba lleno de bichos, ¿no? Lo habían comido todo, los bichitos. Cuentan las crónicas que en el momento de la apertura, algunos investigadores bromearon con la maldición de Tutankamón, ¿no? Que, obviamente, al abrir una tumba, ¿qué otra broma vas a hacer? De libro, ¿no? Bien, ocurre que a los pocos días, 4 de esos investigadores murieron. Ya. Una semana después, otros 6. Ya. En total, 10 de los 12 arqueólogos murieron después de que que abrieron y empezaron las restauraciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La maldición de Tutankamón? No. Se determinó que la tumba y, bueno, el propio ataúd tenían altas concentraciones de Aspergillus flavus, un hongo que puede ser mortal, acá se los presento, eh, con el cual para el cual no habían tenido ningún tipo de cuidado, obviamente, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque como está armado nuestro decreto 658, que es el llamado listado de enfermedades profesionales, vamos a ir ahora sí sobre plomo, níquel, selenio, todo lo que está al principio. Esto está al principio del decreto 658 y también está al principio del libro que después le voy a presentar. Pero por ahí anda dando vueltas tal vez de la mitad para abajo o la mitad para el fin del decreto 658 que termina las enfermedades profesionales. En realidad es un listado de agentes de riesgo con sus correspondientes enfermedades profesionales. Ahí adentro están metidos muchos, además de todos los metales, todas las cosas que hemos hablado, cancerígeno, metal, están metidos algunas cosas de estas, ¿sí? Que realmente en el mundo de la medicina del trabajo se pasa mucho por alto, ¿no? Microorganismos, micelas, inhalación de esporas, de hongos. Algunas están puestas así, ¿no? Como están escondidas o, digamos, están contenidas
en alguna gente que dice sustancia sensibilizante del pulmón. Otras están con su nombre y apellido, ¿no? Citacosis, histoplasmosis, eh, los estodes, está perfecto, ¿sí? Yo ya está, les terminé de contar la historia, yo les agradezco que me hayan permitido empezar con esta historia que parece que no viene a cuento, porque ahora vamos a ir a los metales y qué sé yo, pero les digo que quería contarles esta historia así, de una manera muy, muy rápida, porque ahora nos vamos a sumergir en un mundo de sustancias inorgánicas, ¿sí? Y para muchos son, y bueno, para mí por mucho tiempo, ¿no? Yo soy químico, para mí fueron sustancias inorgánicas y orgánicas, pero quiero decir sustancias, ¿no? Son las únicas cosas de las cuales uno puede enfermarse o con las cuales uno puede intoxicarse. No, no es así. Y muchas veces también se habla de subregistro. Y en realidad de lo que hay que hablar es, además de subregistro y por sobre subregistro, hay que hablar de subdiagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar en sus manos, tal vez en alguna de vuestras manos, el diagnóstico de alguna de estas cosas? Sí, vamos a hacer un profundo y plomísimo, mil perdones, buceo sobre los metales pesados ahora al principio. Pero quería presentarles a estos desconocidos o representarles o traerles a la memoria para que cuando eventualmente aparezca, no se olviden de ellos. Porque no solamente metales pesados, no solamente de metales pesados, no solamente de agentes cancerígenos, no solamente de sustancias, de solventes neurotóxicos, se enferma el hombre. Nada, eso, disculpen la digresión y ahora sí, vamos a los metales pesados. Ahí vamos a ver si... A ver si puedo. Ahí se está compartiendo en pantalla completa. Ustedes me avisan. Si se ve, avísenme. Yo el Sí, chat no Se lo ve tengo como activado. pero no en modo presentación. ¿No está en modo presentación? Qué raro. Yo lo veo en modo presentación. A ver, lo saco y lo vuelvo a poner. A ver Ahora ahora. sí, ahora sí se ve en modo presentación. Muchísimas gracias. Les voy a pedir, yo no tengo ningún inconveniente en que cuando se presente, porque vieron que algunos dicen, bueno, al final abrimos un espacio para preguntas, el espacio para preguntas no que existe. Yo no tengo ningún inconveniente para que, o sea, no solo preguntan, por favor, pues, experiencias personales, comentarios, adendas, cualquier cosa. Yo no lo estoy viendo, no estoy viendo el chat, no estoy viendo, bueno, alguno que esté viendo o alguno que quiera decir, o directamente hable el micrófono. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente para eso. Pero bueno, el inconveniente va a ser que vamos a tener que ir por los metales pesados, ¿sí? Así que eh, vamos a darle para adelante. En realidad, cuando hablamos de metales pesados, ya tenemos un pequeño problema en su definición, porque ya el peso es la masa, la cantidad de materia por la fuerza de gravedad. Entonces, los metales pesados, en realidad, la gran mayoría de los metales pesados de la tabla periódica están, a ver, ahí adentro, en el núcleo interno, sólido, rígido, y en el núcleo externo, ahí que es más líquido, níquel, hierro y un montón de ellos, los más raros, algunos de ellos hasta se llaman tierras raras, fíjense en la tabla periódica. Y por allá arriba, en la corteza, en la llamada litósfera y por ahí, básicamente es sílice, aluminio, carbonatos, digamos, los metales pesados em, eh, son la excepción allá arriba, digo, acá arriba, ¿sí? Aunque son la excepción, bueno, están ahí y de eso vamos a tratar nosotros. Em,
Fíjense, esto es una representación de algún metal pesado, supongamos que sea el plomo, que digamos, en el modelo más simple, ¿no? En el modelo planetario, donde, bueno, en el centro se supone que está el peso, casualmente, del núcleo, ¿sí? Están los neutrones, los protones, y alrededor están representados los electrones, ¿sí? A ver, de los electrones es de los que dependen las características químicas. El peso sí del núcleo, pero de los electrones depende de las características químicas y su capacidad de unirse, de no unirse, de reaccionar, no reaccionar, de reaccionar para bien, reaccionar para mal. O sea, cuando hablamos de metales pesados, perdón, de heavy metals, vamos a tener, empezamos con una dicotomía en cuanto a su definición. Tenemos todos como una convicción, una convención, un convencimiento de cuáles son, seguramente arsénico, cadmio, plomo, mercurio, eso seguro, ¿sí? Pero, digamos, generalmente denominamos metales pesados a los que están por ahí en el, eh, digamos, en el centro de la tabla periódica. Después les voy a contar por qué están, digamos, cuáles son las características, pero bueno, vamos a ir avanzando porque esto es realmente, como les dije, bastante pesado. Quería compartir con ustedes una no definición, una no definición de metal pesado, porque en función de esto de lo que les iba contando, las fuentes dicen esto, ¿no? Realmente no se dispone de una definición oficial para aludir a ciertos elementos metálicos, incluso a ciertos metaloides. Metaloides son elementos químicos que se comportan tanto como ácidos como bases, o sea, como metales como no metales, ¿sí? O sea, claramente, por ejemplo, el cloro es un no metal, el flúor es un no metal y claramente el hierro es un metal. Pero hay algunos que se comportan de una manera, a veces de una manera y a veces de otra. Por ejemplo, el arsénico, ya vamos a ver, el selenio, también vamos a ver. Muchos de alta densidad, si fueran muchos, si fueran solo de alta densidad y todos de alta densidad, no los tendríamos que estar viendo por acá. Otra definición que andando por ahí dice, bueno, ejemplos comunes incluyen al mercurio, al plomo, algunos, y seguramente esto es lo que le viene a la cabeza primeramente, ¿no? Mercurio, plomo. Algunos también les puede venir a la cabeza el cadmio, y generalmente es debido a su toxicidad, a la acumulación de esos metales en el ambiente, o sea, a la ecotoxicidad, ¿sí? Y la gran mayoría de estos metales provienen de actividades industriales, ¿sí? Contaminan el agua y contaminaciones antropogénicas. Muchas otras no, porque con una erupción de un volcán, con 3, 4 erupciones de un volcán que esté conectado digamos, a magma donde haya estos metales raros, pesados, pero raros en realidad en la corteza, tan raros también como el oro y como el platino, y están todos muy abajo. Si salieran, perderían su valor, pero como no salieron, tienen alto valor porque son raros, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, en esas erupciones, les decía, también después con el tiempo se genera, bueno, se pasa un curso de agua y se contamina el curso de agua, o se genera una zona de explotación minera, o etc. Seguramente cuando hablamos de metales pesados, como les decía, pensábamos en el plomo. Vemos el plomo, este es el símbolo de la tabla periódica del plomo, anda por ahí el peso molecular, es bastante el peso es la suma de todos sus neutrones, ¿no? Y todo lo demás suma poco. Imaginen que el neutrón pesa 1840 veces que el electrón, así que es como sumarle nada. Pero algunas definiciones de metales pesados hacen esta definición. Pero son pocas, pero como tal vez alguna vez se la puedan encontrar, quiero contarles que existe. Algunos dicen, bueno, la definición entre metales pesados que tiene que ver con su toxicidad y que que vamos a hacer una clara división. El plomo, por ejemplo, es un metal pesado porque no tiene ningún tipo de valor metabólico, no participa de ninguna función metabólica, ni biometabólica, ni
ni de ninguna bomba de sodio-potasio, ni ninguna cosa. Entonces, como no pertenece a nada de eso, no está en el cuerpo, esto es un metal pesado tóxico. Y lo comparan con el cobalto, acá tiene una vitamina B, lo comparan con el cobalto, que tienen ahí en el medio de la vitamina B un cobalto, porque son, como ustedes sabrán, oligoelementos que están presentes y que son necesarios para la vida. Sin embargo, tanto uno se puede, digamos, intoxicar con plomo como con cobalto. ¿Por qué? Porque las intoxicaciones no solamente dependen del peligro, sino las cuestiones del riesgo. Y dentro del riesgo están, por ejemplo, las vías de ingesta y la concentración. Pero bueno, quería contarles que existen algunos dando vuelta por ahí haciendo esta diferenciación. Cuando hablamos de la toxicidad de los metales pesados, vamos a hablar de eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, esto es lo que les decía yo recién, la estructura atómica, que parece que no tiene relación, pero sí tiene relación porque dentro de la estructura atómica, una parte, el núcleo del átomo, le da su capacidad de ser denominado metal pesado, y otra parte, que es la parte externa que vimos ahí en el modelo planetario, yo después les voy a mostrar otro modelo, es la que le da la capacidad de ser tóxico, porque por ahí es donde se une, por ahí es donde forma complejos, por ahí es donde hace cosas, ¿sí? Ya sea fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, ¿sí? Otra cosa, bueno, como decíamos recién, es el peso molecular, porque también dependiendo del peso molecular va a tener un montón de variables, algunas de ellas las vamos a decir ahora mismo. También depende de la tensión de vapor. ¿Tensión de vapor qué es? Básicamente es, no sé si ustedes alguna vez vieron un pedacito de yodo sólido. Si ustedes lo miran con atención y si, no sé, eventualmente le acercan la mano, van a ver que se produce un vaporcito violeta. ¿Por qué? Porque pasa a fase gaseosa. Bueno, esto le pasa al mercurio, por eso tanto problema con el mercurio, ¿no? Tanto cuidado con el mercurio cuando se rompió un termómetro en la facultad, todo el mundo corriendo. ¿Por qué? Porque esas miles de microgotitas, va miles, cientos de microgotitas, se evaporan y uno las ingiere, y las ingiere en forma de gas. ¿Por qué? Porque tiene tensión de vapor. Es verdad, nosotros no olemos un pedazo de aluminio. El aluminio tiene una muy baja tensión de vapor. Pero no ocurre esto con el mercurio y no ocurre esto también raro, no va a estar dando vueltas por ahí, pero que les cuento. No ocurre esto con el germanio. El germanio es un semiconductor que se utiliza mucho en la industria electrónica y tiene un punto de fusión de 29 grados. Es decir, que dando vuelta por ahí uno agarra eventualmente un pedazo de germanio y va a ser sólido arriba de la mesa hoy, que hace frío, pero cuando lo tienen arriba en la mano va a ser líquido y va a tener tensión de vapor. Bueno, nada, para, no está al pie. Obviamente la liposolubilidad, que va a estar dada por toda su característica de esa electrónica, ¿sí? De esa nube electrónica alrededor, y su hidrosolubilidad van a tener que ver mucho con, por ejemplo, los órganos target van a tener que ver mucho con su facilidad de acción, con su capacidad de penetración a través de mucosas, a través de piel, a través de la respiración y bueno, y si eventualmente se disuelve en los medios líquidos y en el mucus, va a tener que ver también mucho su vida media, ¿sí? Estas son variables para ver cuáles deben ser tomadas en cuenta todas, ¿no? Pero cuáles son las más importantes para ser tomadas en cuenta en cuanto a evaluar la toxicidad de ahora los metales pesados. La vida media, esto es cuánto duran en el organismo. Hay algunos metales que tienen su metabolismo es tal que su vida media dentro del organismo es escasa. Y entonces eso va a tener que ver con su capacidad o incapacidad o baja capacidad de hacer daño, pero también va a tener que ver con su posibilidad de ser medidos o cuantificados. Por otro lado, hay otros que van a tener una vida media muy alta, muy, 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 muy alta, algunos de ellos hasta van a ser bioacumulables, y eso va a tener que ver con mucho problema, no solo con la excreción,
no solo con eso, sino con el tratamiento y eventualmente con el daño. El daño en el momento y el daño luego. Y vamos a ver un par de ejemplos de eso después. También otro de los factores es su facilidad de transporte en membrana, ya sea, digamos, coadyuvado, ya sea que lo hagan solitos, que va a tener que ver con su hidrosolubilidad, su liposolubilidad, su peso molecular, su estructura atómica, ¿sí? Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque para hacer algún tipo de acción, en este caso dañosa, que es la que nos está preocupando, en el cuerpo humano, van a tener que pasar por algún lugar. Y por el primer lugar que van a tener que pasar es por la membrana, ¿sí? Por alguna membrana celular, de alguna célula, ¿sí? Y esa capacidad, bueno, también va a estar influida, todo esto va a estar influido por su concentración. ¿Cuál concentración? Dos concentraciones. Una es la concentración ambiental, ¿sí? Y otra va a ser la concentración interna, la dosis interna real, ¿sí? A ver, acá podríamos estar dos personas, alguno de ustedes, se levante la mano alguno, bien, acá acompañándome al lado, y los dos están expuestos a la misma cantidad de algún polvillo, de algún aerosol, porque alguien está trabajando con alguna sustancia que tenga algún metal pesado, o está limando, o está lijando, o está utilizando, o está soldando eventualmente, y hay humos, ¿sí? Y estamos expuestos a la misma concentración ambiental. Sin embargo, yo voy a tener una mayor concentración interna, dado que estoy hablando intercambiando. Y estoy hablando rápidamente para ver si esto cabe en el tiempo que nos han dado. Eh, em, em, y voy a tener una mayor concentración interna y eventualmente, muy probablemente, muy probablemente, el daño va a ser mayor en mí que en la persona que tenga sentada al lado y que esté, por ejemplo, mirando los slides que estamos pasando, que estamos compartiendo. Entonces, tiene que ver con esas dos concentraciones, concentración ambiental y concentración interna. Obviamente también tiene que ver todo esto, liposolubilidad, hidrosolubilidad, peso molecular, tensión de vapor, estructura atómica, van a tener que ver con la vía de entrada. Yo supongo que esto ya lo vieron, doy por visto. Tiene que ver también el metabolismo. ¿Qué hace el cuerpo con esto? ¿Puede hacer algo? ¿Le puede pegar alguna cosa? ¿Le puede pegar algo para que vaya y vaya por bilis y se elimine por materia fecal? ¿Le puede pegar alguna otra cosa? ¿Lo puede para que vaya pues, se elimine por riñón? ¿Puede eliminarlo fácilmente? ¿Puede eliminarlo rápidamente? Bueno, tiene que ver también esto, ¿no? En la toxicidad del metabolismo. Y la formación de complejos metal-proteína. Y una vez que entró en la membrana, o mientras está entrando en la membrana, su capacidad de formar complejos metal-proteína va a ser importante. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con estructura atómica, con peso molecular, con liposolubilidad, con hidrosolubilidad, ¿sí? Con su capacidad de transporte en la membrana, ¿sí? Entonces, me parece importante que vayan viendo de qué trata la cosa, ¿sí? Y también con su capacidad de inhibición enzimática a los grupos sulfidrilo. Muchas de nuestras proteínas que se comportan como enzimas son catalizadores biológicos, tienen grupos sulfidrilo, azufre, hidrógeno, y a eso está unido algo. Pero muchas veces ese algo está unido de una forma mucho más débil que lo que podría unirse un metal pesado. Entonces, cuando tiene alta sensibilidad para unirse a esos grupos sulfidrilo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la enzima esa va a estar inhibida. Entonces, la acción que ejercía esa enzima no, o va a estar disminuida o va a interrumpirse completamente. Eso obviamente va a dar lugar a algún tipo de daño en la salud, ¿sí? Y también la toxicidad, uno de las variables importantes para ver la toxicidad y evaluarla es cuál es la capacidad de afectación a las organelas internas de las células, ¿no? Imaginen ustedes cuál es la capacidad para meterse, por ejemplo, no sé, en el ribosoma y hacer algún lío ahí en la transcripción, ¿sí? De
de ADN a ARN y después termina en proteína y si eso no es funcional, ¿qué puede pasar? O, por ejemplo, tiene la capacidad de afectar a las, a otras organelas, como la mitocondria, encargada de darle energía a la célula. Y la célula tiene un tiempo limitado. La célula necesita hacer las cosas que tiene que hacer y en promedio las hace, puede reproducirse 50 veces, ¿sí? Eh, pero si por algo la enlentecemos con esto o la privamos de energía, también va a haber un problema para la salud. Entonces, cuando estamos hablando de toxicidad, quería yo contarles que estamos hablando de todo esto, de un cúmulo de factores y variables, y seguramente se me olvidan un montón, ¿eh? Pero de un cúmulo de factores y variables que tienen que ver con la toxicidad, específicamente ahora hablando de los metales pesados. Les había presentado, por ejemplo, acá les presento el cadmio en este modelo planetario. Ahí están los electrones que tienen que ver con, ahí está lo del núcleo que tiene que ver con que sea un metal pesado y los electrones con que tiene que ver con su toxicidad. En realidad, es una representación, la representación más, digamos, que va más acorde al modelo estándar de la física y de la química, es esta, que tiene que ver con esto que nosotros, en vez de llamarle órbitas, nosotros le llamamos orbitales. ¿Ven ahí que son como globos? ¿Sí? Como conos, ¿sí? Esos son conos de probabilidad, en donde es probable, en el centro es muy probable encontrar un neutrón o un protón, esto que está en verde. Y en esos conos que tienen esa forma, y para cada línea de la tabla periódica, eso tiene forma distinta. Esa forma es la que le permite, esos son, como les decía, ¿no? Grados de probabilidad de encontrar un electrón, pero tienen esa forma. Esa característica forma, que está ahí donde yo les mostraba, en el centro de la tabla periódica, es lo que les da su característica de metal pesado tóxico, ¿sí? Porque le da la característica de formar y de hacer todo eso que decíamos en la filmina pasada, ¿sí? Y de formar esos complejos, de penetrar, de hacer esas cuestiones. Por eso están ahí algunos, la gran mayoría, aunque vamos a tomar como ejemplo de metales pesados otros que no están ahí en el medio, pero quería contarles que se debe a esta cuestión. Nada, también tiene que ver su estructura cristalina, también esto de cadmio, esto es cloruro de cadmio, cómo se organizan en el espacio los átomos, porque, bueno, si bien se mueven un poquito, cada granito, cada microgránulo de la sustancia, se transforma en un humo, se transforma en un aerosol, en un vapor, eventualmente con el mercurio, se organiza de determinada manera y esa organización es la que le va a dar también la capacidad de penetrar membranas, penetrar piel, penetrar mucosas, etc. Bien, entonces, ya vamos a ir entrando a la parte más dura que esto, si es posible, de metal pesado y duro. Entonces vamos a empezar a hablar, van a ver ustedes que vamos a empezar a hablar de concentraciones máximas permisibles. Concentración máxima permisible, ustedes lo tienen definido por ahí, seguramente ya la habrán visto, en alguna resolución, la 295 del 03, pero van a fuentes españolas o van a fuentes de la CGIH, la Convención de Higienistas Norteamericanos, y las definiciones son las mismas. No son concentraciones a las cuales se cree que la gran mayoría de las personas pueden estar expuestas 8 horas en una jornada de 40 horas semanales y la gran mayoría no sufrir daño. Es todo un supuesto, ¿no? De concentraciones máximas específicas. Pero bueno, un número hay que ponerle, ese número fue ese y es ese, ¿sí? Son números de referencia por eso, ¿sí? No deben ser tomados como un límite entre salud y enfermedad, ¿sí? Si está por debajo de la concentración máxima permisible, eh, vamos a poder inferir que la población laboral tiene salud y si está por encima no la tiene. No, no, para nada. ¿Por qué? Porque hay un factor individual que luego cuando hablemos de otros temas
tal vez en cancerígenos nos recordemos del tema. Pero ustedes perfectamente tienen noción de que, como les acabo de decir, podemos estar expuestos, dos personas, a la misma dosis ambiental y nuestro daño interno va a ser distinto. Bueno, yo les quiero avisar que ahí viene un torbellino de mucho texto. Ahí viene. Es necesario, yo creo que es necesario. Aguanten por favor un segundito, porque creo que son datos que tenemos que compartir y vamos a tratar de compartirlos son pesados. No le puedo decir que no, son pesados como los metales pesados que vamos a tratar. Así que no les puedo decir que no, pero vamos a tratar de compartirlos porque tienen su importancia y tenemos que compartirlos. Después, yo estoy seguro que después lo olvidarán y cuando sea necesario irán a buscarlo y sabrán dónde ir a buscarlo. Les diremos dónde ir a buscarlo. Em, pero bueno, es necesario. Permítame presentarles entonces nuestro primer metal pesado, que aquí se viene dando vuelta con su DNI, que es esto, ¿no? El CAS. El CAS significa Chemical Abstract Service, es una organización internacional que lo que se dedica es a ponerle códigos únicos a todas las sustancias, a las viejas y a las nuevas que van apareciendo. Entonces, esto facilita saber de quién estamos hablando, porque será antimonio, será antimoniuro de galio, será no sé, no, para. Si tiene este número, es antimonio, o lo que sea, si tiene otro número, y le facilita a ustedes, si eventualmente tienen que hacer una búsqueda en alguna base de datos, y la base de datos tiene la posibilidad de estar organizada como por ejemplo PubChem, que también puede estar organizada este, por, eh, por este número CAS, ustedes podrán encontrar fácilmente y con seguridad. Por ejemplo, los valores de referencia para el antimonio, fíjense ustedes, a ver, cuando lean, esto lo pongo una sola vez y no lo pongo más, para no aburrirlos, pero cuando lean CMP, CMP-CPT, eventualmente CMP valor techo o IBE, corresponde a la resolución 295 del 03, que todavía está vigente, pero está en franco proceso em, de, de, eh, de rejuvenecimiento, y muy probablemente utilicemos valores y referencias del 2021, ¿sí? Porque en algún momento había que cortar y los trabajos se empezaron a hacer por aquella época. Hay algunas cosas que ya van saliendo a la luz de la 295, ustedes ya verán o habrán visto, pero la parte química va a tardar. Y bueno, cuando salga muy probablemente tendrá que ver con valores que tienen que ver esto. Cuando ustedes ven BLAED, BLAEC o BLB, esto es índice biológico de exposición, esto es valor límite biológico, lo estamos refiriendo a la referencia de los valores límites de la exposición de España, ¿sí? En este caso, los valores que ustedes van a ver son también del 2021. Y cuando vean TLB, TWA, STEL o BEI, corresponde a los valores de la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales, que generalmente no, ha sido el lugar, la fuente donde hemos abrevado para ponerle límite, para ponerle nombre a todos los animales, ¿no? Y básicamente ahora a los metales pesados, y eventualmente a todas las sustancias que los acompañen en la remoción de escombros de la 295 y llevarla, esperemos que no tengamos la suerte de los que hicieron la recuperación de los restos de Casimiro, de llevarla por lo menos al 2021. Ustedes dirán, ¿y por qué no lo hacen al 2024? Y bueno, no sé, a algún momento teníamos que cortar, los trabajos se empezaron a hacer allá en pandemia y muy probablemente, no les puedo decir con seguridad, pero muy probablemente los valores sean eso, la referencia sea esa. Bueno, acá tienen referencias de antimonio, fíjense que básicamente, aunque en muchos han cambiado, pero fíjense, esto es un valor 2003 y estos son valores 2021, ¿sí? Español y de la CGIH. Y fíjense que dice 05, 05, 05, ¿sí?
El hidruro de antimonio, bueno, en el hidruro de antimonio también, ¿sí? ¿Y por qué ponemos el hidruro de antimonio? ¿Por qué lo ponen aparte? Porque el hidruro de antimonio es gaseoso, ¿sí? Y no se utiliza generalmente, pero hay algunas sustancias así gaseosas que se utilizan y que son bastante peligrosas. Vaya como ejemplo la fosfina, ¿no? El fosfuro de hidrógeno que se utiliza como matabichos para los granos cuando se transportan y bueno, muchas veces ha habido accidentes y accidentes mortales gravísimos con eso, ¿no? Bueno, el antimonio, continuemos con el antimonio, ¿sí? Un segundo. Em, no en todos los vamos a poner esto, pero bueno, les quiero decir que se utiliza, por ejemplo, en cosas tan locas como fuegos artificiales, porque muchos de estos metales tienen colores determinados. Bien, ustedes agarran un poquito de sal y la tiran al fuego y qué color aparece. Y aparece la línea del sodio de 520 y pico nanómetros y es amarillo, amarillo anaranjado. Y eso se utiliza en fuegos artificiales. Bueno, lamentablemente se utilizan también cosas que no son tan inocuas como el sodio. Se utilizan fuegos artificiales, se utilizan semiconductores, en elecciones, en la industria militar, en la industria cerámica, ¿sí? Porque da colores, etcétera, etcétera, ¿sí? Em, Dos intoxicaciones que son las claras y las claves en las que nos vamos a ir parándose: la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda, que la vamos a ir nombrando rápidamente en cada uno de los metales pesados, es rara. ¿Por qué? Por su característica. Generalmente esto es una ingesta absolutamente accidental, esto estaba mal roturado, esto estaba ahí, esto estaba puesto por ahí, o una gran concentración de una mareda o vino, nada, una cosa muy accidental o es algo criminal. ¿Sí? Muchas veces, digamos, por metales pesados no hay mucha cosa que pensar para intoxicación aguda. ¿Sí? Pero bueno, sepan ustedes que tiene estas cuestiones dérmicas, ma- todos ¿Alguien abre un micrófono y quiere hacer algún comentario? Bien. Recuerden que estoy dispuesto y yo el chat no lo estoy mirando, ¿eh? Detoxicación crónica, que es tal vez la que más nos interese con estas cuestiones. Bueno, obviamente lesiones exematiformes, neumopatía, productos de dermatitis, efectos en la piel como pápulas, y el estivano, esa que decíamos recién, bueno, por eso se lo pone a la parte, porque puede destruir células sanguíneas y producir problemas realmente muy graves, ¿sí? Con el trióxido de antimonio, que tiene ese número de DNI, quería contarles, porque esto también está en el libro después que vamos a contar, que bueno, no solamente nos basamos en el grupo uno, que es el digamos, no miramos solamente el grupo uno de la IAR, que es cancerígeno para humanos. Les contamos, que no significa que tenga el cartel de cancerígeno, pero la IARC ya lo puso en el grupo 2B. Vamos a ver después, cuando veamos agentes cancerígenos, sustancias agentes cancerígenos, qué significa uno, qué significa 2A, 2B, 3, 4. Pero eso quiero contarles. Y quiero contarles que hay una agencia europea que básicamente y prácticamente es un ministerio de la química. Allá no existe, por un lado, no sé, la química ambiental, por un lado la química laboral, por otro lado el SENASA, por otro lado, allá existe un solo lugar en donde se juntan y se hacen los ensayos de peligrosidad y de autorización o no, que es la Agencia Europea ECA, y que consigna que esta sustancia es tóxica para la reproducción, así lo afirma, y por eso se lo contamos. Es tóxica para la reproducción y sospechada de causar cáncer. Claro, sospechada porque está en el 2B. Pero bueno, ahí estamos, con el trióxido de antimonio. ¿Cuál es digamos, nuestra normativa? No, perdón, no es una normativa, es una guía. Es una guía que es la que presentamos. em, eh, Presenta dos vías de monitoreo. En monitoreo
eminentemente médico que tiene que ver con los sitios en los cuales produce daño. Ven acá, por ejemplo, dermatológico, espirometría, rinoscopía. Cuando aparece radiografía de tórax, generalmente se sugiere cada 2 años para evitar la sobreexposición a rayos X, porque vaya, después de todo, los rayos X es radiación ionizante. Y el examen biológico, que sería lo que podemos determinar en el cuerpo. Muchas veces van a ver que va a haber especificaciones sobre la forma de toma de muestra. En la 295 del 03 tenemos un valor, pero ya para el 2021 este valor en las fuentes consultadas ha desaparecido. Es decir que acá la vigilancia médica, el aspecto médico de cómo se realiza el examen clínico y todo lo que tiene que ver con la relación con el trabajador expuesto, em, y su observación, eh, cobra importancia supina, infinita. Y no puede ocurrir en 4 minutos, no puede ocurrir solamente con un cuestionario autoadministrado, no puede ocurrir en 12 minutos, digamos, tiene que haber un gran compromiso cuando no tenemos posibilidad de establecer. También tiene que haber un compromiso cuando tenemos este valor, porque el valor por sí solo no significa nada. Necesitamos, digamos, la clínica soberana, ¿no? Así que necesitamos esa cuestión. Pero quería contarles que hay casos, y casualmente tenemos el primero, en donde en algún futuro no va a haber un índice biológico de exposición. Entonces vamos a tener que pararnos muy fuertemente sobre la vigilancia médica. Pasemos al arsénico, gran amigo de la familia Borgia, ¿sí? Los valores de referencia son estos. Fíjense también que del 2003 a 2021 acá no ha habido prácticamente eh, modificación. Sin embargo, para estos compuestos que son volátiles, que con arsénico, antimonio y un poco el estaño y también el fósforo comparten la posibilidad de realizar, de formar estos compuestos orgánicos volátiles con hidrógeno. Fíjense que la diferencia del 2003 al 2021 es bastante apreciable, ¿no? Se ha aumentado, ha aumentado el cuidado, ha disminuido el valor límite, pero esto es ambiental, ¿sí? Vamos a ver qué dice con respecto a la toxicidad. La aguda, lamentablemente, como siempre, como toda toxicidad, como toda intoxicación, empieza con los mismos síntomas que después uno dice algo me cayó mal, ¿no? Por ejemplo, diarrea, vómitos, dolor de cabeza. Bueno, en este caso se le suma disnea, efectos irritativos y cáusticos, depende por dónde haya entrado, rinitis, conjuntivitis, ¿sí? Varía notablemente, obviamente, como les decía, con el estado y con el medio biológico que fue sustrato, ¿no? Em, Pueden, si son compuestos, no sé, que vengan en humo o en polvillo, en aerosol, pueden afectar al tracto, perdón, gastrointestinal y dando una gastroenteritis grave, fulminante, pero la dosis tiene que ser muy alta, ¿no? En la intoxicación subaguda, bueno, aparecen estas cuestiones, ¿sí? La disqueratosis, la polineuritis, y en la toxicidad crónica, esto, epitelioma, angiosarcoma de hígado, específicamente el arsénico, eh, tiene digamos, su órganos target como la piel, el sistema nervioso periférico, el hígado, la médula ósea, ¿sí? Y está, sí, en el grupo 1 de la IARC. El grupo 1 de la IARC tiene una definición que dice, es cancerígeno para humanos. Punto. Es cancerígeno para humanos. Y la misma agencia dice que puede producir cáncer de pulmón, cáncer de piel, vejiga, riñón, hígado, conductos biliares y próstata. Esto lo dice en las monografías. Las monografías son libracos tan grandes como unos en un libro grande, algunos son medianos, pero ninguno son 2 o 3 hojitas. Y muchos
en muchos de ellos, los metaanálisis que hace la IARC no tiene laboratorios, los análisis de los trabajos que hicieron otros, hay que poner un corte. Entonces, muchas veces estos cánceres que se ponen ahí no son los únicos, ¿sí? Cuando aparece eso, nosotros lo que decimos es que, bueno, ante la exposición y la falta y en función de la clínica del individuo, que eso es indispensable que lo vea el médico, bueno, ahí se determinarán pruebas complementarias o hallazgos en imágenes y si existe, si hay disponibles, serán los indicadores que haya, todo lo que sea posible. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es, y no queremos descubrir enfermedad profesional, lo que queremos es agarrarlas en estados preclínicos, ¿verdad? Bien. Con el arsénico tenemos esto que prácticamente, eh, digamos, es una sugerencia de vigilancia, tanto la vigilancia médica como la vigilancia biológica, ¿sí? Y ven ustedes que hay límites. Ahora, sin embargo, acá, fíjense, por ejemplo, si tomamos este límite que es el de los... el nuestro decía, y dice todavía, 35 microgramos por litro al final de la semana de trabajo, digamos, ¿no? El último día, la última jornada, porque es donde se supone que adquirió mayor contaminante, ¿sí? Eh, Fíjense, los españoles están diciendo arsénico en orgánicos más los metabolitos metilados en orina, o sea, al final de la semana laboral. ¿Mm? Y la CGIH dice también 35 microgramos por litro, ¿sí? Al final de la semana laboral. A ver, eh, ¿por qué ocurre esto? Por esto fíjense acá, que dice acá. Dado que los indicadores biológicos se eliminan con vidas medias superiores a las 5 horas. Por eso, la idea es que después de 4 o 5 días consecutivos de trabajo, se toma la muestra o se hace un buen reparo de ella, un buen resguardo, o se analiza rápidamente. O sea, muchas veces, para hacer esto seriamente, bueno, hace falta hace falta eh, una logística y un impulso económico que sabemos que es importante, pero estamos hablando de la salud de las personas. En este caso, por ejemplo, dimos con con un cancerígeno sin darnos cuenta, sin quererlo, pisando los metales pesados. Para la vigilancia médica, bueno, de nuevo tiene que ver con esto, con todo esto que tiene que ver con los órganos target. Hola, hola, hola. Te escuchamos, Alejandro. Ah, perdón, creí que alguien decía que se desconectaba No, y que está. estamos Em, escuchando. Les decía que de nuevo esta vigilancia médica, que es la que les tocará a ustedes, mirar junto con, esperemos, ya el resultado del laboratorio y Bien. con algunos otros, digamos, valores y determinaciones. Saben ustedes que nuestra normativa, la resolución 37 del 2010, hasta ahora, viene diciendo que los análisis se hacen por riesgo, ¿sí? O sea, no se hace todo a todo el mundo, sino que se le hace, por ejemplo, el que está puesto al arsénico, se le hace esto. Y además los complementarios, ¿no? Sangre, orina completo y todo lo que dice al principio de la resolución 37. Ahora, el que no está expuesto ni al arsénico ni a nada, no sé si hay alguien que no esté expuesto a nada, pero que los hay, debe haber puestos en los cuales no está puesto absolutamente ningún agente de riesgo, a ellos no se les hace nada. No se les hace ni los específicos, porque específico no hay, ni los complementarios, no hacen sangre y orina completo y eso. Entonces, cuando tengamos a alguien específicamente expuesto a arsénico, vamos a tener estos, que es el específico, más todos los demás. Y nosotros, con eso en vista, ustedes, con eso en vista, van a poder además hacer esto, ¿sí? Tal vez indicar alguna de estas cosas y
hacer el examen clínico con estas orientaciones, ¿sí? Esto es importantísimo porque una cosa no puede y es imposible que una cosa reemplace a la otra de una buena manera, ¿sí? Decíamos que al ser compuestos cancerígenos reconocidos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Se sugiere la detección precoz, de acuerdo a la clínica de cada paciente, agotar todas las instancias, tirar con todas las balas que uno pueda tirar, pero además pudiendo reducirse la frecuencia establecida en la normativa vigente. La normativa vigente, esto que yo les estoy contando no es normativa, es una guía, pero la normativa vigente, la resolución 37, en donde tiene, esto se hace semestralmente, digamos, grandes familias, ¿no? No están nombrados todos. Pero mirando el 658, tiene grandes familias y dice, esto se hace semestralmente, esto es anualmente, esto cada 2 años. Sepan ustedes que en nuestras manos está la capacidad de entender a esos límites, tanto a esas frecuencias como los límites de concentración, como techos y no como, digo, como pisos y no como techos, ¿sí? Son lugares de referencia. Pero si hay alguna cosa que clínicamente nos hace dudar, puede reducirse y debiéramos reducir la frecuencia establecida. Entiendo de nuevo acá que va a haber variables económicas que van a estar dando vuelta en juego, pero yo no soy economista, soy químico y estoy estoy dando vueltas por los metales pesados para evitar sus riesgos, ¿sí? Perdón, disculpen, me fui al revés. Pasemos al berilio. También todo esto tienen que ver con, con, em, con aleaciones de aceros especiales muchas veces, ¿no? Fíjense acá, este valor es del 2003, fíjense cómo ha variado, ¿sí? 10 veces para el 2021, para los españoles y para la Conferencia de Higienistas Americanos, para fracción inhalable ha variado muchísimo, ¿sí? El valor ha descendido tremendamente y se han determinado, eh, obviamente este valor tiene estas dos componentes que yo les decía, ¿no? Una componente que tiene que ver con hasta dónde es posible económicamente disminuir las concentraciones en el ambiente, porque tiene que ver con medidas de ingeniería, pero por otro lado, hasta dónde es necesario bajarlas para evitar digamos, las enfermedades y para resguardar la salud de los trabajadores. Esto muchas veces está en tensión y en el momento hay que determinar y poner un número y este es el número que se elige. Pero bastante bajo, ¿verdad? Bueno, como les vuelvo a contar de la toxicidad, la intoxicación aguda tiene que ver con esto, dermatitis, vías respiratorias, bronconeumonía aguda o subaguda. Y la toxicidad crónica, bueno, el target obviamente es el pulmón, tiene alteraciones funcionales confirmadas por pruebas funcionales respiratorias. Si dice pruebas funcionales respiratorias, muy probablemente después va a aparecer en vigilancia médica la espirometría. Vamos a ver si tengo razón. Bien, avancemos. A ver, el berilio y sus compuestos. El berilio y sus compuestos son agentes cancerígenos. De nuevo nos topamos pisando los metales pesados, nos topamos con un compuesto cancerígeno. Eh, Tiene mucho que ver esa estructura que yo les mostraba, ¿no? Esta estructura electrónica de esos orbitales. Y está en el grupo 1 porque tiene la capacidad de hacer daño, y daño grande, y la agencia, nos dice la agencia IARC, que es un cancerígeno de pulmón, y obviamente lo que siempre decimos nosotros, esto es un texto que hemos adicionado nosotros, que ante esta exposición, bueno, hay que agotar, hay que agotar todos los disparos de los detectores que tengamos disponibles, ¿sí? Eh, ¿Qué toxicidad? Ya la habíamos visto. ¿Qué examen periódico? Bueno, se sugiere anualmente, fíjense, había 2 microgramos por gramo de creatinina para ya fuentes más, más actuales. No existe eso, ¿sí? Y, y, eh, para el examen,
para la vigilancia médica, lo que sugiere es esto, bueno, pues sí aparece la espirometría por suerte, radiografía de tórax, como le decía, y todo lo que tenga que ver con la capacidad de hacer daño, que tiene que ver con su, como lo decía, con su toxicidad, que tiene que ver con todas esas variables que vimos al principio. ¿Sí? Una cosa interesante con el berilio es que eh, el nivel de berilio en orina es informativo del nivel de exposición actual, pero se sugieren, sí, yo sé que son, la sugerencia es de una de un grado de complejidad y de costo bastante grande, pero tiene que ver con la posibilidad de distinguir enfermedad crónica de exposición al berilio y sarcoidosis con bueno, linfocitos obtenidos de individuos por lavado broncoalveolar. No, es un detalle que existe y como tal se lo tenemos que contar porque lo que queremos a través de esto, que está basado en el libro que le vamos a presentar la vez que viene, dar el mejor estado del arte, ¿sí? Presentarle el mejor estado del arte, uno hace lo que puede, pero lo que hay es esto, ¿sí? Pasemos al cadmio rápidamente. Fíjense que, bueno, eh, acá se arma un lío grande con el tema del cadmio estabilizado, no pirofórico y pirofórico, que yo les quiero contar. Son límites, fíjense, ¿sí? Como 0,01, después va bajando, ¿sí? Fuertemente, para fracción respirable, para fracciones, ¿sí? A ver, para la fracción inhalable. ¿Qué quiere decir pirofórico? Hay metales, hay otras sustancias que no se imaginarían, pero la cuestión no es hacer lío acá. Pero hay metales que cuando están finamente divididos, muy finamente divididos, em, pueden encenderse espontáneamente, ¿sí? Eh, o sea, alcanzan rápidamente altas temperaturas de oxidación y se encienden, ¿sí? Bueno, por eso hacer la diferencia acá en cadmio pirofórico y no pirofórico, porque suele utilizarse también muchas veces em, como catalizador en la industria química. Y muchas veces como catalizador está en un grado de agregación en un mesh muy pequeño, en un polvillo muy pequeño, por eso, como puede aparecer, se hace esta. Es raro que se encuentre con esto, pero se hace esta distinción. De todos modos, al, al aparatito, a la bolita o al cuadrado o a la caja que actúa como catalizador en el medio del reactor, el reactor es un tacho, no imaginen un reactor atómico, ¿no? Eh, que también es un tacho, pero bueno. Eh, esa cajita fue hecha por alguien y eventualmente pudo haber estado expuesto a. Bueno, por eso se pone ahí y se sigue poniendo y se seguirá poniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho uso el cadmio, por ejemplo, en las aleaciones que tienen que ver con la aeroindustria, con la industria aeroespacial. Se utiliza mucho cadmio en los metales para esas actividades. ¿Sí? Esta es la intoxicación aguda. Eventualmente yo esto se lo dejaré, así que no lo quiero este, mm, someter innecesariamente a estas lecturas, pero sepan que náuseas, vómitos, diarrea, lamentablemente todo empieza de la misma manera que empiezan las intoxicaciones y uno dice es la comida de ayer que me cayó mal. La intoxicación crónica, bueno, con sus problemas prostáticos, renales, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos, osteomalacia, que se puede determinar claramente por radiografía, y bueno, una modificación de la proteinuria, ¿no? El cambio, entonces, también nos encontramos con otro que está en el grupo 1 y la agencia ECA, Agencia Europea, nos dice que también está sospechoso de ser un posible mutagénico y tóxico para la reproducción. O sea que va una cuestión más allá, no solamente cancerígeno, sino que también mutagénico, producir mutaciones que algunas de esas pueden alcanzar la progenie y tóxico para la reproducción humana en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que
Lo que se sugiere, bueno, se sugiere semestralmente estos exámenes clínicos con estas orientaciones urológicas, neurológicas, sobre todo neurológicas, ¿sí? Eh, Radiografía ósea cada 2 años, antígenos específicos, si están disponibles. Y fíjese acá, de 5 microgramos, los BEI, este, que son en este caso los de la CGIH, proponen 2 microgramos por gramo de creatinina, ¿sí? Entonces proponemos 5 allá por el 2003, acá ha bajado, este, eh, y cadmio en sangre 5 microgramos por litro, ¿sí? Porque hay métodos para hacer rápidamente cadmio en sangre. Y cadmio en orina, los españoles proponen también un valor de 5 microgramos, pero es 5 microgramos por litro, no es 5 microgramos por gramo de creatinina como el nuestro, ¿no? Así que ahí va a haber una modificación tanto de valores como de unidad, si es que usamos esto. Vamos a ver un poco de fracciones. No se vayan, no me dejen solo. No son fracciones matemáticas, porque sé que uno le tiene A sobre B, más o menos la raíz cuadrada de menos 4ac. No vamos a ver nada de eso. Vamos a ver, vieron que estuvimos hablando de fracciones respirables y fracciones inhalables. Vamos a ver qué significa eso. Es importante que se lleven el concepto. Ya lo tenían seguramente, pero que compartamos nuevamente y que refresquemos el concepto. ¿Qué es fracción inhalable? La fracción inhalable es la fracción máxica del aerosol o del polvo que se inhala a través de nariz y boca, ¿sí? Sería esto. La fracción inhalable sería la masa que entra por ahí. Todo lo que entra por ahí, eventualmente por nariz y boca, puede ser que tengamos protección respiratoria, puede ser que tengamos, no, pero si no, esto no está hecho, los valores no están hechos, no están puestos ahí en las listas con personas, teniendo en cuenta la variable de la persona con el elemento de protección personal. Si no está puesto ahí como concentración ambiental, ¿sí? Entonces, la fracción inhalable habla de una concentración ambiental equivalente a ese número que entraría, si yo no tuviese ningún tipo de protección, entraría a través de la nariz y boca. Fracción torácica, no se habla acá de fracción torácica, pero es la que penetra más allá de la laringe, ¿sí? Más allá de la laringe, ¿sí? Y la fracción respirable, que es básicamente eh, también la que nos va a importar, es esto, ¿no? La fracción de partículas que son de un tamaño tal que penetran muy profundamente hasta el alvéolo, y van hacia lugares en donde digamos, no hay cilias. Entonces, ya no existe la posibilidad de que sean arrastradas en contracorriente hacia arriba y sean expulsadas a través del mucus, ¿sí? A través de flema, ¿sí? Entonces, estas son las de alta preocupación. La fracción, cuando habla de fracción respirable, ¿sí? Por eso la diferenciación. Y parece importante tenerlo en cuenta, porque cuando las partículas logran llegar hasta ahí, partículas a veces fibras, ¿no? El amianto logra llegar hasta ahí, son fibras. Cuando logran llegar hasta ahí, hacen sus verdaderos problemas, ¿no? O sus mayores problemas. No significa que más arriba no lo hagan. Para el cromo se arma una cuestión de referencia muy grande, pero bueno, no es cuestión de ponernos a mirar ahí, pero básicamente vean ustedes que hay una diferenciación entre cromo 3, o sea, cromo del estado de oxidación 3 y cromo de estado de oxidación 6. Cromo 3, básicamente son las sales de cromo que ustedes van a ver o que alguna vez verán o que buscarán por internet, que son más bien verdosas, ¿sí? Y cuando aparecen anaranjadas o de ese tinte, son de cromo 6, ¿sí? Bueno, estas son especialmente peligrosas y ustedes ya, obviamente ya se imaginarán por qué. Acá tienen los valores, ¿sí? Mm, hay algunas diferenciaciones para ver cómo las determinamos, si las determinamos como solubles o como no solubles, porque eventualmente de eso va a depender su peligrosidad, ¿verdad?
Bien. Vieron que ahí de nuevo aparecía fracción inalable, ¿no? Como el cromo se utiliza de muchas maneras también para hacer aceros especiales y aleaciones especiales, y una vez hecho esto, cuando hay que llevarlas a determinados formatos, bueno, se mecanizan, se pulen, se sacan las rebabas, se cortan al oxicorte, se cortan con plasma, se cortan con chorro de agua, se generan sustancias. Entonces aparece, bueno, cromato cálcico, aparece ahí un cromato de cromato de zinc, ¿sí? Aparece cromato de terbutilo, una sustancia, digamos, donde aparece la química orgánica por ahí, sí, porque se utiliza en la industria, como les decía, muchos de estos metales pesados se utilizan como catalizadores. Bueno, vieron el caso que les contaba antes y el caso que les voy a contar, algunos casos les voy a contar ahora, si nos da el tiempo, espero que sí. Y eh, cuando se cortan, bueno, aparecen estas sustancias. Nada, después lo tendrán ahí para ver. Toxicidad, toxicidad aguda, bueno, es rara, como ya les decía, y los compuestos de cromo 6 son cancerígenos. Están incluidos en el grupo 1 de la IARC. La agencia consigna que produce cáncer de pulmón, cáncer de cavidad nasal, senos paranasales, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando aparezca la vigilancia médica, acá tenemos nuestros valores, ¿sí? Fíjense que va a aparecer, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo porque tenemos 10 microgramos, digamos, si tomamos este va a ser microgramo por litro en orina y acá nosotros tenemos microgramo por gramo de creatinina, o sea, va a modificar, pero se está tendiendo a utilizar análisis que permitan hacerlo de una manera más rápida con elementos más, hasta portátiles, y bueno, esto es posible. Y, pero va a tener gran importancia, como les decía, el monitoreo médico, ¿sí? No sé, con mirar los senos paranasales, mirar el septum, mirar digamos, eh, la función respiratoria. Eh, ¿Por qué? Porque es reconocido cancerígeno con esos lugares de eh, eh, target, ¿sí? Avancemos hacia el manganeso, también parece raro que aparezca acá, pero aparece porque es utilizado en aceros especiales, ¿sí? Ven ustedes que aparece fracción inhalable, ¿sí? Aparece manganeso como cicloplenta pentadienil tricarbonilo, no les voy a pedir que lo repitan, pero también tiene que ver con esto, aunque se utiliza muchas veces. Algunos de estos se han utilizado como venenos, no es este, y otros se utilizan como catalizadores en la industria química, petroquímica en general, ¿sí? De nuevo, la toxicidad crónica, tenemos órgano target, sistema respiratorio, ojos, sistema nervioso central, sangre y riñones, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central, voy rápido, este compromiso se traduce por la aparición de insomnio, confusión mental y síndrome de Parkinson, determinado ya, hasta un nombre le han puesto Parkinsonismo mecánico. Conozco un caso de parkinsonismo mangánico y conozco otro también sobre otros compuestos que no aparecen en los metales pesados como compuestos del boro. ¿Qué quiero decirles? Necesito decirles en este momento que muchas veces, y después vamos a ver, que va a haber síndromes psiquiátricos, ¿sí? Y que si no tenemos, digamos, si la vigilancia médica no ha sido, digamos, no ha sido digamos, em, eh, suficientemente ajustada y con conocimiento, se nos va a pasar y esto va a aparecer. O esto va a parecer un trabajador que comienza a tener actitudes desagradables, ya sea en su trabajo, con sus compañeros, actitudes desagradables de su familia, y capaz que es objeto de o burlas, o es objeto de despidos. Y lo que está ocurriendo simplemente es que no simplemente, pero lo que está ocurriendo es que se está intoxicando. Fíjense que lo que se sugiere para esto es
examen psiquiátrico también, ¿sí? Examen neurológico, porque ataca ahí, pero también examen psiquiátrico, ¿sí? Y fíjense que en el futuro esto va a ser muy importante, porque ahora tenemos un número. Por ahora, hasta que no modifiquemos la 295 de 2003, tenemos un número, pero en el futuro no lo tendremos y pararemos simplemente en la vigilancia médica. Y ustedes tendrán ahí una función, bueno, inimaginablemente eh, eh, de gran, altísima responsabilidad. Profesor, profesor, Escuch- ¿Sí? Mara Ríos le habla. Hola. ¿Qué tal? Por ahí no me quedó claro, ¿por qué no vamos a tener los números de referencia? ¿Por qué dice usted que no lo vamos a tener? Menciona todo el tiempo eso, por ahí se me pasó y no lo tengo Yo les presente. dije yo les dije al principio que cuando nos referíamos a IBE, nos referíamos a la resolución 295 del 2003, que es la que estamos tratando en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Estamos tratando, no estamos haciéndolo, estamos actualizándola. La estamos actualizando por partes, ¿no? La parte que tiene que ver con, no sé, trabajo en altura de construcción, otra vez tiene que ver con calor o con trabajo con tal cosa, con tal otra. Así lo vamos a ir haciendo, porque el trabajo es realmente inconmensurable, ¿sí? Y no tenemos la estructura que tiene la Conferencia Internacional de Higienistas, o una de estas organizaciones de especialistas, ¿sí? Entonces tenemos que ir por partes, pero la vamos modificando. Pero ve, voy al punto. Y cuando decimos IBE y aparece el número, ¿sí? Esto es 295 del 2003, pero la vamos a modificar. Y la vamos a modificar muy probablemente, no les puedo dar 100% de seguridad, pero muy probablemente con los valores de BLB o de BEI, y muy probablemente BEI, que es de la CGIH, correspondientes al 2021. Y cuando yo les muestro el valor BLB o BEI, ¿sí? Acá, les estoy mostrando, esto se lo estoy mostrando, como dice nuestra normativa, en 2000 de la 295 del 2003, y esto se lo estoy mostrando como dice, aparece en las guías del 2021. Entonces, muy probablemente, si nosotros tomamos la guía de 2021 o posteriores, no va a haber un número de referencia, ¿sí? Porque no, ya la comunidad de salud e higiene ambiental ya no confía en estos valores, ya no confía en que haya un valor seguro o un valor de referencia, sino que lo que hace es mirar la vigilancia médica. Por eso te estoy diciendo que tal vez en el futuro no los tengan. Espero haberlo respondido para ti y para todos. Vos me decís. Está bien, sí, sí. Quiere decir que ya el solo hecho de estar en la exposición se toma como que puede ser peligroso, solo hecho sin un número mínimo. No, no. Lo que yo estoy mostrando acá son valores mi- eh, de concentraciones de vigilancia biológica, ¿eh? Eh, Antes te mostré valores de concentración ambiental. Tenemos las CMP, que son concentraciones ambientales, y los IBE, que son índices biológicos de exposición. Entonces, alguien tendrá que poner un criterio y decir, bueno, sabemos que si está, por ejemplo, por 0,0001 o no dosable en ambiente, muy probablemente, con 99,9%, si es así, da no dosable, si no hay en ambiente, no va a haber en el individuo, ¿sí? Ahora, si nos da algún otro valor, y va a haber que ahí poner algún tipo de experiencia, de expertise, algún tipo de criterio para saber si hacemos o no hacemos el siguiente paso. El siguiente paso sería hacer una evaluación biológica. Por ahora tenemos un número legalmente válido, pero en el futuro no lo tendremos. Cuando no lo tengamos, teniendo en cuenta el valor ambiental, si el valor ambiental nos da cero, listo, no hay nada que hacer. O no, a ver, cero no existe. Vestigios no dosables, ¿sí? Da valor no dosable, vestigios no dosables, dentro del ámbito, dentro del rango de error del método. Listo. Si está eso, no se hace. Ahora, si está por fuera de eso, o si está por arriba, sí, se hace esto, ¿sí?
¿Se entiende? No hay diferencia. Estos son valores, Ok, gracias. Doctor, valores Gracias. internos y lo otro que les mostré recién son valores ambientales. Sí, sí, María, le quiero hacer una pregunta. Yo María, lo que decime. entiendo es que sí, es directamente proporcional, digamos, el factor ambiental y el factor biológico, ¿verdad? Lamentablemente, Están relacionados directamente. no, lamentablemente no. Lamentablemente no está relacionado. Eh, Ah, es por ¿no? eso, no está relacionado. Vos me dijiste directamente proporcional. A ver, hay una curva y las rectas es una de las posibles curvas, ¿sí? Hay una curva que tiene que ver con dosis y respuesta, obviamente, ¿no? Cuanto más dosis va a haber, la respuesta va a ser mayor, ¿sí? Entonces, está relacionado. Pero ocurre que muchas veces, y esto lo vamos a ver tal vez más adelante, para concentraciones pequeñas por debajo de las concentraciones máximas permisibles, hay algunas sustancias que se comportan y hacen una sobrereacción. O algunos individuos hacen una sobrereacción y hay que mirarlos específicamente, ¿sí? Entonces, si bien hay una correlación entre concentración en el ambiente, entonces miramos la concentración en algún fluido biológico y miramos la clínica, esa correlación no es lineal, ¿sí? No es absolutamente, ¿cómo les puedo decir? No es no paradójica, ¿sí? Puede haber una paradoja en la cual una persona expuesta a a un, em, a una concentración ambiental baja y que nos dé y que eventualmente le hacemos un índice biológico de exposición en orina, para este caso, por ejemplo, para el manganeso, y nos da 1 microgramo por gramo y está hecho pelota. ¿Puede existir el caso? Sí, puede existir el caso porque tiene que ver con esto de la variabilidad que al principio llamábamos variabilidad individual y en realidad tiene que ver con la variabilidad genética, porque la genética de cada uno es distinta, ¿no? Espero haber contestado. Sí, está bien, gracias. Seguro, seguro, no me des la razón como por dármela, ¿eh? Decime No, si no, tenés. es que había entendido otra cosa, digamos, por eso está bien que haya preguntado y que me haya aclarado, digamos, sí. Ok, ok, ok. Ahí vamos, adelante. Ya me olvidé por dónde andábamos. Sí, habíamos dicho que, bueno, tiene sus particularidades. Por ejemplo, el manganeso tiene la particularidad de que en algunos tejidos está por arriba de esos 0,3 microgramos por litro, por ejemplo, en el suero. Y la heparina puede tener manganeso, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, se sugiere leer mucho y se sugiere ver qué es lo que se puede hacer y hacer las cosas bien, con criterio. Vamos al mercurio. Estos son los valores para el mercurio. Rápidamente, cuando te digo mercurio, ustedes seguramente espero que les venga a la cabeza el convenio de Minamata. El convenio de Minamata fue el primer convenio internacional con valor legal aplicable, con valor legal aplicable en todo el mundo. Significaba que los países que eran signatarios tenían la obligación hay algunas obligaciones que tiene que ver, obviamente, estas obligaciones tienen que ver con el mercurio. Fíjense, este es el símbolo del convenio de Minamata, ven ahí que es como un pez, que tiene ahí como un trazo mercurial, un trazo metálico, que lo que pasaba, que en la bahía, obviamente, va a ser la bahía de Minamata, empezaron a aparecer por fines de los 50, principios de los 60, peces muertos. Empiezan a aparecer gatos danzantes, los gatos que se comían esos peces. Los gatos son muy raros, pero estos eran más raros que los gatos raros y bailaban y hacían cosas raras y qué sé yo. Y encima, además, después, bueno, cuando estos peces eran comidos formaba parte de la alimentación de la gente de la bahía, había problemas gravísimos. ¿Qué ocurría? Que ocurría que por ahí, en la punta más a tierra de la bahía de Minamata, había una empresa que fabricaba plásticos y que como catalizador utilizaba compuestos de mercurio. Cuando esos catalizadores se envejecían o se envenenaban, ¿cuál era su mejor idea? Era tirarlos al agua.
¿Qué pasó? Pasó todo esto. ¿Qué pasó? Que nosotros, esto pasó en los 60, se hace el convenio y nosotros, a través de una ley, en 2017, eh, eh, adherimos y entonces de ahí viene la imposibilidad de utilizar mercurio con algunas salvedades y nosotros tenemos una salvedad de una fábrica de clorosoda, una sola fábrica de lavandina que todavía sigue utilizando mercurio en sus cátodos y ánodos para fabricar esto, pero tiene una salvedad internacional que está dada por la ahora Subsecretaría de Ambiente, ¿sí? Pero que tiene un tiempo, ¿no? Bueno, ahí está su toxicidad, ¿sí? La agencia ECA consigna esto, ¿sí? Que puede causar esos daños, ¿sí? Por eso es muy importante estos exámenes. Como les decía, en algún momento capaz que nosotros vamos a ver que de 35 microgramos por gramo de creatinina va a ir a 20 microgramos por gramo de creatinina. En algún momento vamos a ver eso, que va a haber bajado. Junto con eso vamos a ver los exámenes complementarios y ustedes van a hacer la vigilancia médica con un examen clínico, sugerimos, orientado a neurología, también a psiquiatría, porque también tiene estos problemas que decíamos que tiene el cadmio y que va a tener el plomo, y bueno, problemas nefrológicos, sí, como saben. Se sugiere hacer pruebas de psicomotricidad y como está construido nuestro decreto 658, el mercurio aparece dentro de sustancias sensibilizantes de la piel, ¿sí? Entonces va a aparecer también ahí. Digo, no solamente va a aparecer mercurio como mercurio, sino va a aparecer ahí. Estos son los valores del níquel. El níquel también tiene sus problemas. Digo, no nos detenemos en esto. Vayamos adelante a que su toxicidad crónica, bueno, como les decía, aguda es rara, pero existe. Ya verán ahí cuál es. Ponemos el níquel carbonilo, pues otra vez otro compuesto que se utiliza en nuestra química. Pero estas son, ¿sí? Algunos cánceres senos paranasales, cáncer de pulmón bronquial. De nuevo nos topamos con un compuesto, dice los compuestos de níquel son cancerígenos. Y el níquel metálico está en el 2B. Así que después, cuando veamos la vez que viene cancerígenos, vamos a ver qué significa eso, ¿no? Además, la agencia europea dice que el níquel carbonilo es tóxico para la reproducción y posible cancerígeno, ¿sí? Estos son los valores que se van a sugerir. Menor a 5 microgramos por gramo de creatinina. En algún momento va a aparecer niquelenolina 5 microgramos por litro después del turno, al final de la jornada laboral. Siempre la toma de muestra va a ser muy importante. En qué momento no vamos a tomarlo el lunes antes de que entre a trabajar, sino el viernes o el sábado cuando termine sus turnos semanal. Estos son los exámenes que se sugieren para la vigilancia médica y vamos a avanzar en eso, ¿sí? Perdón, hay sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias, ahí también aparece el níquel. El plomo, como saben ustedes, también, ¿sí? Tiene sus problemas. Ven que acá también habla de fracción inhalable, ¿sí? La toxicidad aguda, bueno, difícil, toxicidad aguda con plomo, pero puede existir por una ingesta accidental o una cuestión criminal. Y también tenemos estas neuropatías, estos daños orgánicos cerebral, algunos crónicos irreversibles, por los cuales, al ser target del sistema nervioso central y el periférico, el hematopoyético, médula ósea, ¿sí? Eh, em, También hay, la agencia YAR dice que es un posible cancerígeno, no es cancerígeno, algunos dicen directamente que el problema es cancerígeno. Hay un gran problema con esto, con las pinturas que se han utilizado por mucho tiempo en Estados Unidos, y todo Estados Unidos tiene un gravísimo problema con el tema del plomo. Eh, entonces, otros estudios que se pueden realizar y que hemos realizado alguna vez, yo he trabajado en algún laboratorio que ha realizado esto, bueno, sin protoporfirina o delta-ALA, de ácido deltamínico lebulínico, obviamente plomo urinario. Varias fuentes internacionales indican que esto es indicador de exposición, ¿no? Se sugiere hacer esto, ¿no?
un electromiograma y velocidad de conducción. Vieron que nosotros estamos muy tranquilos porque nuestra nafta ya no tiene plomo. Bueno, lamentablemente no tiene plomo, pero tiene un poquitito de benceno. Pero bueno, de eso vamos a hablar más. Pero fíjense ustedes, el último país en abandonar el plomo fue Argelia. ¿Y cuándo fue? Miren ahí, el 2021. ¿Sí? Y que es realmente relativamente cerca. La cantidad de plomo que hay en el ambiente y en el medio ambiente producida por el consumo en las naftas es importantísimo. Yo les sugiero, cuando tengan tiempo, que busquen en YouTube esto: el hombre que mató a más gente en el mundo. Y va a tener el dibujito este, ¿sí? Eventualmente después les puedo llegar a dejar esto y pasarles el link. Pero no importa, ustedes busquen el hombre que mató a más gente en el mundo, van a ver que tiene este dibujito y cómo descubrieron que existía una cantidad de... Es realmente, bueno, para el que le interesa el tema, bueno, lamentablemente soy químico y es apasionante para mí. Tenemos realmente un lío grande con el plomo, ¿sí? Bueno, fíjense, es un no metal o metaloide que parecido al azufre, anda por ahí, miren, en la tabla periódica anda por ahí el selenio, ven que arriba está el azufre, ¿sí? Pero claro, si estuvimos hablando del arsénico que está al lado y que no pertenece a ese bloque D, que nosotros decíamos el bloque de transición, hay sustancias que entran dentro de la convención que tenemos nosotros al llamar metales pesados, pero que no son efectivamente metales pesados en la definición que nos podría dar la tabla periódica. Nada, compartir con ustedes que el selenio se utiliza mucho en la industria electrónica. Bueno, todos ustedes tienen selenio cerca, no se preocupen, está muy encapsulado, está dentro de sus celulares, pero bueno, después cuando eso se destruye algo pasa. Se utiliza mucho en la industria también del caucho y en industria química en general. Estos son los valores, eh, tanto de selenio como selenios compuestos y algunos otros compuestos de selenio de especial interés. Esta es su intoxicación, los órganos target: aparato respiratorio, aparato digestivo y piel. Hay una conjuntivitis determinada que se llama ojo rosa, así como también como ocurre en el mercurio. No sé si ustedes vieron la película esta, Alicia en el País de las Maravillas, o si llevaron a sus nietos, o a sus sobrinos, o a sus hijos, o se la vieron ustedes per se. Los colores de la cara y la forma y esa forma de comportarse del llamado sombrerero tienen que ver con los síntomas de la intoxicación con el mercurio. Porque en la época en donde digamos, se escribió eso, donde Lewis Carroll escribió eso, los sombrereros lo que hacían era tratar con compuestos de mercurio las pieles de conejo con las cuales se hacía para que no se pudriesen y tuvieran, decían ellos, más brillo. Las trataban con sales de mercurio y obviamente las ponían con la mano directamente, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los sombrereros eran locos. ¿De dónde viene el sombrerero loco? Bueno, nada, avancemos. Esta sería el examen clínico que se sugiere, ¿sí? Y recuerdan cuando hablábamos de concentraciones máximas permisibles, hablábamos de salud, de enfermedad, hablábamos de individuo. Son 8 y 10, veo que ya se van yendo, no los voy a aburrir por mucho tiempo más, pero les quiero decir que Eh, la intoxicación aguda, como les decíamos, es rara, pero existe. Ahora, cuando hay intoxicación crónica, da lugar muy probablemente 99.999% de enfermedades profesionales. Y para las enfermedades profesionales lo que tenemos son los exámenes preventivos, ¿sí? Queremos que los exámenes sean preventivos y no descubridores, ¿sí? No queremos descubrir enfermedades profesionales, sino que queremos encontrarlas cuando hay alguna modificación de alguna proteína, cuando hay alguna modificación de algún parámetro bioquímico que nos permite accionar de una manera tal que no llegue a desarrollarse
o enlentecer el desarrollo de estas enfermedades producidas, en este caso, por los metales pesados. Tenía un texto para leerles, pero creo que lo voy a dejar para la próxima, porque creo que los he aburrido suficiente y vamos a dar un espacio. Ya son 20:12, vamos a dar un espacio para charlar, ¿sí? Los escucho y los leo y si alguien tomó nota. Igual esa cosa que se las debo, se las quiero leer, porque es una cosa que me parece importante. Capaz que a ustedes no les parece, pero me parece importante, después veremos si es importante. Pero hoy ya es demasiado, para hoy ya es demasiado, esto es muy duro, muy pesado, ha sido tan pesado como los metales a los que nos hemos dedicado. Bueno, pero Bueno, ahí, fue hecho, Alejandro, de un modo muy didáctico, realmente bastante atrapante. Eh, el desarrollo de la clase, a pesar de que el tema puede ser árido, pero de todas maneras me parece que fue muy didácticamente desarrollado. traté de hacerlo, les aseguro que puse toda Yo no sé qué piensa el resto de los alumnos, pero a mí me pareció sumamente didáctico y muy creativa también las diapositivas de cómo fue transcurriendo los distintos tóxicos que abordaste. Fíjate en el chat que están, porque a pesar de que son todos médicos graduados y ya tienen su experiencia, son bastante tímidos para hablar. Escriben en el chat, pero no hablan. A lo mejor es una generación distinta a la nuestra. Eso debe ser. qué sé yo. Bueno, yo Se ríen. veo ahí algunos que dicen que fue muy didáctico, les agradezco, otros que agradecen, les agradezco yo, porque sé que esto es re pesado, tema re pesado. No se va a Bueno, pero volver a repetir. es un tema central de la medicina del trabajo, ¿no? Que todos los días nos encontramos con estos, con problemas derivados de, de los tóxicos. Ujú. Sí, sí, Pero bueno, coinciden muchos conmigo de que no resultó para nada pesado. Bueno, continuaremos, Muchas gracias por la clase. continuamos entonces en el día de mañana, Alejandro y colegas. Y bueno, recuerden que la semana que viene entonces tenemos la evaluación de las materias anteriores y Jorge, una pregunta, sí, perdón. La parte legal supongo que se evalúa con el tema del trabajo ese de los casos que teníamos que hacer. con los cuatro Y casos, bien, sí. y la parte de toxicología, ¿cómo la No, la parte de evaluamos? tóxico después va a haber después viene el examen de tóxico. Estoy hablando del examen de las dos materias legales, que son las tareas que le habíamos dado, que, o sea, antes del miércoles envíen, como le envían a Luciana, los dictámenes que vaya haciendo cada uno, y la metodología va a ser la misma que como trabajamos los casos. Lo van a trabajar con la doctora Fiorino, que fue la que les presentó los casos, y vamos a dividir en 4 grupos, porque son 4 casos. Ahí les van a asignar a cada grupo para que se pongan de acuerdo entre el dictamen que ha hecho cada uno. La evaluación individual va a ser por lo que envíen y la evaluación grupal lo que exponga cada grupo el día miércoles. Y el día jueves va a ser una clase en la cual el doctor Mariano Musi va a abordar la clínica, la epidemiología, la investigación enfocada al trabajo final. Y esa clase va a comenzar el día, la del jueves de la semana que viene, no está a las 19 horas, pero eso se lo
confirmo bien mañana. Gracias. Bueno, si queda alguna duda, mañana, Jorge, después de la clase de Alejandro y antes de despedirlo, ahí apareció el hincha de Estudiantes de La Plata, ahí estoy yo. que No, se lo que le infiltró. lo que le quería decir, bueno, primero lo conozco, es un compañero, pero quería decir a los compañeros del posgrado que no tengan timidez ni se amilanen por los temas y todo, sino que pregunten porque realmente tienen un verdadero maestro de la superintendencia y les puede responder cualquier cosa y fácil desde la aplicación de lo que van a hacer luego o están haciendo ya, que es la medicina del trabajo. Aprovechenlo al máximo en la clase de mañana. Yo también voy a estar y para mí es un gusto haber estado como alumno, realmente muy didáctica, un tema pesado, pero hecho muy ameno. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por de nuevo tus exageradas palabras, compañero. No exageramos, estimado Alejandro, sabés que no exageramos. Bueno, pero les agradezco mucho y a todos los que pusieron en el chat, bueno, también, muchas gracias. Bueno, No volverá a repetirse, esta pesadez no volverá a repetirse. Capaz que se repite otra pesadez distinta, ¿no? Esta no. Como todas las clases, que tengan un buen descanso, que tengan una buena cena y nos vemos en el día de mañana a las 18:30. Hasta mañana. Chau, Hasta chau. mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.